Empezamos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Leandro Rodríguez, soy director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. El día de hoy tenemos la gran satisfacción de tener una charla magistral dada por la doctora Carolina Rivadeneira, peruana que trabaja y ha estudiado en Brasil. Es una gran satisfacción para nosotros como Ceresis tenerla como conferencista el día de hoy en esta charla magistral. Asimismo, se encuentra con nosotros el doctor Aderson do Nascimento, que viene a ser el representante ante el Consejo Directivo de Ceresis de Brasil. Y voy a tener el gusto de dejar las palabras a él para que pueda presentar a la doctora Carolina y luego ella iniciará su presentación. Adelante, doctor Aderson. Hola a todos y todas, buenas noches. Muchísimas gracias, Leandro, por la oportunidad de presentarme aquí y también de presentar la doctora Carolina, que con muchísimo gusto estamos hoy en este jueves por la noche, empiezo de la noche aquí en Brasil y también en otras partes de Latinoamérica. Carolina es postdoctoranda en la Universidad de São Paulo, en Centro de Sismología, y doctora en, ha hecho su maestría en ciencias, en énfasis en geofísica, también por la Universidad de São Paulo, con énfasis en la área de sismología. Y durante todo su posgrado he trabajado principalmente con localización de eventos y estudio de la estructura de la corteza y el manto superior, con funciones de receptor de ondas P y S, así como en la elaboración de modelos 3D de velocidades. Carolina, muchísimas gracias por la oportunidad de escucharnos tu charla y asistirnos aquí a tu charla. Yo particularmente estoy bien interesado porque tengo bastante interés en localización de eventos sísmicos aquí en nordeste de Brasil en particular y en toda Latinoamérica también. Entonces estamos bastante ansiosos para escuchar lo que tiene a nos decir. Buenas noches a todos y que disfrutamos de su charla, Carolina. Buenas noches. Buenas noches, Aderson, Leandro, muchas gracias por la presentación y a Ceresis por brindar el espacio para realizar esta charla. Como Aderson comentó, voy a hablar un poco sobre el trabajo que desarrollé al final de mi doctorado y durante mi postdoctorado en la Universidad de São Paulo, que es sobre la elaboración de modelos de velocidad 3D, tanto para ondas P y S, y su utilización en la localización de epicentros. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Si tienen alguna duda o pasa alguna transmisión, por favor, pueden interrumpirla en cualquier momento. Bueno, como ya les comenté, el asunto de la charla es un trabajo que desarrollé en la Universidad de São Paulo y también en el Instituto de Desarrollo IRD de Francia, en una pasantía que hice durante mi doctorado y trabajé con la doctora Yvonne Font. Y aquí en São Paulo vengo trabajando con el profesor Marcelo Bianchi. Bien, todos tenemos conocimiento de que los modelos de velocidad 3D mejoran significativamente la localización de epicentros, sobre todo a distancias regionales. ¿Por qué? Debido a que estos modelos capturan y reflejan mejor las heterogeneidades de la velocidad cortical y del manto superior. Los tiempos de llegada esperados con modelos de velocidad 3D difieren bastante de los tiempos esperados de llegada con modelos 1D, sobre todo a distancias regionales. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, cómo los modelos 1D y 3D tienen diferentes caminos, sobre todo para distancias regionales. Varios estudios, entre ellos Meyers del 2010, apuntan a que la predicción de tiempos de llegada usando modelos de velocidad 1D pueden tener errores de hasta 8 segundos en distancias regionales. Esta diferencia, este gran error en la predicción de tiempos de llegada conllevan a grandes incertezas en la localización de eventos. Estas grandes incertezas, que pueden ser del orden de 20 kilómetros aproximadamente, no permiten hacer correlaciones de las fallas o los epicentros de los eventos con estructuras geológicas que se puedan conocer.
Debido a esto, varios pesquisadores, varios investigadores se han enfocado en la elaboración de modelos 3D de velocidad, ya sea a escala global, regional o local. Uno de estos, y estos modelos también han sido utilizados en la localización de eventos, sobre todo a escala local y regional, y se han obtenido resultados bastante promisorios y alentadores. Uno de estos modelos ya a escala global es el modelo 3D Global RSTT, por sus siglas en inglés, Regional Seismic Travel Time, desarrollado por Meyers y colaboradores en el 2010. Este modelo global ha sido refinado con tomografías en la parte de Eurasia y se ha testado con eventos locales. La localización de estos eventos, que son ground truth events, que son eventos que se conocen muy bien la localización, y usando estos modelos, la precisión de localización ha sido de 5 kilómetros o menor. Entonces, este uso de modelos 3D realmente nos da un gran avance en la localización de eventos. Este modelo RSTT, si bien es global, solamente fue refinado y testado en la parte de Eurasia. Sin embargo, utilizamos este modelo para hacer una prueba en un sismo andino, que es el sismo de Aquile de 1998, que es un sismo bastante estudiado y que fue bien localizado utilizando satélites. Entonces, esta línea roja es el tamaño de ruptura de la falla del sismo, bien localizado con información de satélites. Los cuadrados los cuadrados plomos son las localizaciones de agencias internacionales. Y usando el modelo RSTT, conseguimos 3 localizaciones diferentes. La primera, este rombo azul, que realmente no fue con el modelo RSTT, fue simplemente usando un modelo 1D de velocidad, que el epicentro queda muy afastado del área de ruptura y tiene una elipse de error bastante grande. Y ya usando las correcciones del modelo RSTT, obtuvimos 2 epicentros más cercanos a la ruptura de la falla. Sin embargo, la elipse de error está fuera de lo esperado, y aún así la distancia entre el epicentro encontrado y el epicentro bien determinado es mayor. La diferencia entre estos 2 epicentros es que en el primero se usaron solamente estaciones hasta 15 grados de distancia, y en este segundo se usaron estaciones hasta 90 grados de distancia, que serían estaciones más globales, pero se corrigieron los tiempos de llegada para las estaciones más cercanas hasta 15 grados de distancia. Entonces, debido a esta necesidad que tenemos para localizar bien los eventos, vimos la necesidad de elaborar un modelo 3D de velocidad para el área de Sudamérica, la parte de la plataforma estable y también la parte de los Andes centrales. Entonces, nuestro objetivo fue elaborar este modelo que refleje las heterogeneidades más importantes tanto de la crosta y del manto superior. Y para eso usamos datos estructurales regionales y globales. Y también compilaciones globales de velocidades medias tanto de la onda P como de la onda S. Entonces, en este gráfico podemos ver que el cuadrado azul representa todo el área en la cual construimos el modelo. Vemos también que, si bien es cierto, la plataforma estable se piensa que no tiene mucha sismicidad, existe una sismicidad importante en el área. Por ejemplo, en Brasil, cada año existen más o menos, al menos 2 eventos de magnitud 4, y cada 5 años se espera un evento de magnitud 5, según los estudios de Bianchi y colaboradores del 2018. Y en la parte de los Andes centrales se tiene una sismicidad importante, no solo superficial, sino también intermedia y profunda, debido a la subducción de la placa de Nazca. Entonces, cogimos esta sismicidad y esta área donde supuestamente no hay tantos sismos por ser intraplaca para la elaboración de este modelo. También consideramos las estaciones que podrían ser usadas para la localización de estos eventos.
en este gráfico se ven las estaciones de color celeste y marrón, que son estaciones de la red brasilera, y las estaciones rosadas, que son estaciones internacionales abiertas. Entonces, este cuadrado azul delimita nuestra área de interés. Para la construcción del modelo, consideramos como parte estructural las discontinuidades más importantes de la corteza, siendo estas la topografía, la base de sedimentos y la profundidad del moho. La base de sedimentos es una discontinuidad bastante importante porque ya que los sedimentos tienen una menor velocidad, el cálculo de los tiempos de viaje esperados de las ondas a nivel, a escala local y regional, dependen mucho de esta velocidad. Entonces, tienen un papel muy importante en la localización de eventos. Usamos velocidades medias, como ya dije, en la corteza y el manto. Y estas velocidades derivan de información global de otros estudios. Ya más adelante voy a hablar un poco más de eso. Aquí preparé como una animación para que nos ayude a entender un poco mejor cómo fue la construcción de este modelo. Primero tenemos la topografía, que bueno, en esta parte que tenemos los Andes, que llega más o menos hasta 7 kilómetros sobre el nivel del mar. Y después tenemos la base sedimentar. Toda esta área fue preenchida con velocidades de sedimentos. Y tenemos el moho, que es la discontinuidad tal vez más importante a nivel de litosfera corteza, ya que representa un abrupto cambio de velocidad entre la corteza y el manto. Entonces, esta discontinuidad fue una de las más importantes. Y después usamos velocidades mantélicas. Para datos estructurales, nuestras fuentes fueron en topografía, el modelo ETOPO-1 de la NOAA, que es un modelo global. Para espesor de los sedimentos, usamos el modelo CROST-1 del 2013, que mapea la profundidad de sedimentos a nivel mundial con una sacada 0.5 grados de resolución. Y finalmente, el mapa actualizado de la profundidad del moho que desarrollamos aquí en el Centro de Sismología del 2019, que presenta datos más actualizados con más estaciones, sobre todo en la plataforma sudamericana. Respecto a las velocidades utilizadas para onda P, hicimos una búsqueda de velocidades reales en el área, pero debido a que nuestra área de interés es bastante grande, no encontramos mucha información disponible y abierta de velocidades medias en ciertas áreas, o en la mayoría de áreas realmente. Y los trabajos que encontramos no cumplían con las necesidades de resolución, profundidad que necesitábamos. Entonces, lo que hicimos fue compilar velocidades de onda P de varios estudios a nivel global, y con esto generar leyes de velocidad. ¿Qué son las leyes de velocidad? Es una relación de velocidad de la onda con la profundidad. Entonces, toda la compilación que hicimos siempre fuimos dando preferencia a datos de sísmica activa, ya que se tiene un mejor control de los datos y las velocidades reflejan más la realidad. Hicimos esta compilación tanto para las cuencas sedimentarias y para la corteza. Se cogieron diferentes perfiles de velocidad de varios estudios, y con esto hicimos una media y una regresión polinomial. Entonces, esta línea roja representaría nuestra ley de velocidad, que es que para cada profundidad tenemos una velocidad de sedimentos, la cual va incrementando con la profundidad. Lo mismo para la corteza. En la corteza hicimos dos diferentes, una para la parte estable y otra para los Andes, ya que como sabemos, los Andes presentan una estructura de velocidad diferente, tienen velocidades menores. Entonces hicimos también una compilación de velocidades de la corteza para
los Andes, que sería ese de aquí. Todas siguen el mismo procedimiento, la compilación de datos de los perfiles, hacer la regresión y conseguir las leyes de velocidad. En este último gráfico vemos cómo difieren las leyes de velocidad de la plataforma y de la región andina, siendo de la región andina que presentan velocidades menores para las mismas profundidades debido a la estructura y a la orogénesis de los Andes. Ya para las ondas S fue un poco diferente. Cuando empezamos a hacer la compilación de estudios locales, regionales o globales, vimos que la mayoría de los valores obtenidos y presentados para la velocidad de la onda S derivaban de relaciones empíricas de modelos de velocidades de onda P. Entonces, los trabajos que encontrábamos que tenían información de velocidad de onda S, lo que hacían era pegar un modelo de onda P y usar relaciones de BPBS para obtener la velocidad de la onda S. Entonces no eran resultados reales de onda S. Y decidimos también entonces usar como base las leyes de velocidad de onda P que teníamos y usar una relación empírica que fue propuesta por Brocher en el 2005, que nos da las velocidades de onda S a partir de la velocidad de onda P usando diferentes relaciones y considerando la profundidad. Estas relaciones de Brocher fueron calculadas a partir de un vasto banco de datos de tomografía sísmica, datos de pozos y también medidas en el laboratorio. Entonces, para los sedimentos usamos esta velocidad. Entonces, a partir de la ley de velocidad de onda P, obtenemos la ley de velocidad de la onda S. Lo mismo para la corteza, usamos esta de aquí, tanto para la corteza en la parte estable de la plataforma como para los Andes. Ya para la velocidad en el manto, en este caso ya utilizamos un modelo global 3D de velocidad que fue desarrollado por Ciardelli en 2022 aquí en la Universidad de Sao Paulo. Este modelo fue obtenido a través de la tomografía adjunta y es un modelo que se ajusta bastante bien a Sudamérica. Fue hecho para todo Sudamérica con datos, estaciones de locales, regionales. Entonces, este modelo ya refleja bastante bien las discontinuidades más importantes del manto, 420 y las de 600, y también refleja bien la posición del eslab de la placa de Nazca, según el modelo de Portner. Aquí coloqué una figura bien ilustrativa del modelo, que es a 150 kilómetros de profundidad, y vemos cómo hay diferencias en las velocidades, ¿no? Y se ven también las estructuras más importantes de Sudamérica en profundidad. Entonces, lo que hicimos fue coger este modelo y pegarlo debajo de la discontinuidad de Mojo que ya teníamos, respetando la posición geográfica. Y también siempre cuidando bastante que se refleje el cambio de velocidad entre la discontinuidad entre la corteza y el manto en la discontinuidad de Mojo. Entonces, así nuestra velocidad mayor en la base de la corteza era de 7, y las velocidades mínimas del manto que le seguían en el siguiente nodo superaban los 7.5 kilómetros por segundo para reflejar este cambio de velocidad abrupto. Ya para la parametrización del modelo, para saber, ya teníamos la extensión horizontal, para saber qué tan profundo tenía que ir la construcción de nuestro modelo, hicimos un recorrido del rayo sintético utilizando un modelo simple, donde veíamos que para distancias regionales de hasta 30 grados, las ondas podían ir hasta más o menos poco más de 800 kilómetros de profundidad, sin importar la profundidad del epicentro. Entonces, decidimos construir nuestro modelo hasta 900 kilómetros de profundidad, que sería una profundidad máxima donde podrían ir, hasta donde podrían penetrar las ondas de cualquier sismo o la estación más lejana. Y
Eso es para la profundidad. Y para la parte de arriba, la topografía, como tenemos una topografía que en los Andes es muy alta y ya para la parte estable es muy baja, el modelo empezó en los 7 kilómetros sobre el nivel del mar para poder mapear toda la parte de los Andes. La resolución horizontal fue de 0.5 grados, tanto para longitud y latitud. Y en la vertical dimos una resolución menor hasta los 10 kilómetros, que sería la profundidad máxima que da la capa de sedimentos. Y en la corteza una resolución de aproximadamente 2 kilómetros, ya que el gradiente de velocidad no es tan abrupto como en las capas superiores. Y ya para las velocidades mantélicas una resolución menor de 5 kilómetros, porque en el manto las mudanzas de velocidad son ainda menores. Entonces, para la construcción del modelo teníamos ya nuestra área que, para hacer como un ejemplo fácil de explicar, es aquí un cubo. Tenemos toda nuestra área de interés. La línea rosada fucsia sería la base de los sedimentos y la roja de la profundidad del moho. Y bueno, en esta parte tenemos el slab de la placa de Nazca. Entonces, esta área total que tenemos de cubo enorme fue dividido en cubos menores del tamaño de las resoluciones que expliqué anteriormente. 0.5 grados tanto en latitud y longitud y vertical variando de acuerdo a la estructura. Entonces tenemos nuestro cubo grande dividido en cubos menores, donde cada vértice, que es esta bolita roja, representa el promedio de velocidad de la columna de abajo. Entonces, por ejemplo, esta bolita de aquí nos representa el promedio de la velocidad en esta columna. Esta de aquí y de esta columna. Y así hasta completar todos nuestros nodos de velocidad. Entonces, como comenté anteriormente, nuestro modelo empieza a los 7 kilómetros sobre el nivel del mar. En la mayor parte del área, a los 7 kilómetros sobre el nivel del mar no hay nada, solamente hay aire. Entonces, cuando la superficie topográfica todavía no empezaba con una estructura y era solamente aire, colocamos una velocidad de onda P de 0.3 kilómetros para no colocar 0, porque ya eso daría problemas más adelante en la localización de eventos. Ya cuando empieza el relieve topográfico, se empieza a rellenar los nodos de velocidad con la información de la estructura pertinente. Si hay sedimentos, se usa la ley de velocidad de sedimentos, y en caso que no haya sedimentos, solamente corteza, se empieza a rellenar el valor con los valores de velocidad cortical. Cuando aparece una discontinuidad en el medio de una columna, lo que se hace es hacer un promedio ponderado entre la estructura superior e inferior. Y para hacer la transición de la plataforma estable a los Andes, se trazó como un eje central aquí, basándonos en la información geológica, y dependiendo de la distancia de nuestro nodo, tanto para los Andes como para la plataforma estable, se hizo un promedio ponderado para también evitar un cambio muy fuerte de velocidad en nodos cercanos, ya que es algo lateral, no es una discontinuidad como la mojo, no debería tener un cambio abrupto lateralmente y a una distancia tan pequeña. Bueno, aquí quería mostrar más o menos un corte vertical este es a 30 grados de latitud, tanto para la onda P como para la onda S, donde se puede ver claramente la variación de velocidad con las estructuras, que aquí serían los sedimentos. Esta parte de aquí, donde están las bolitas negras, es que todavía no hay una estructura, es solamente aire, entonces se relleno el valor con una velocidad de 0.3 kilómetros, tanto para onda P como para onda S.
Y podemos ver los cambios abruptos de velocidad tanto en la base de los sedimentos como en el moho, así como también variaciones de velocidad de lateral. Aquí tenemos unos cortes horizontales a diferentes profundidades. Aquí a 4 kilómetros, por ejemplo, tanto en el modelo de onda P como el de onda S, se puede ver, evidenciar aún la cuenca de Paraná, que es una cuenca bastante importante intracratónica de Sudamérica, y ciertas cuencas de la región subandina. Y mientras las otras áreas presentan ya solamente velocidades corticales. A una profundidad de 38 kilómetros, la mayoría de las velocidades son de corteza. Sin embargo, bueno, para la parte oceánica y para los subandes que tienen una corteza más fina, ya se pueden ver velocidades mantélicas mayores. Y a una profundidad de 100 kilómetros, pues se ven también velocidades diferentes lateralmente y se puede también ver las diferentes estructuras litosféricas importantes de Sudamérica. Bueno, respecto al cálculo de tiempo para el viaje de las zonas que les comenté en la introducción, hicimos gris de tiempo, tanto utilizando un modelo 1D, que es el AK135, y el modelo 3D que elaboramos, y podemos ver cómo para la parte oeste, que sería la parte de los Andes, donde ya se tiene una estructura litosférica y cortical bastante diferente, los tiempos van cambiando, se van distorsionando. Para ver mejor, este gráfico representa una diferencia entre el cálculo de viajes, tanto usando modelo 1D como 3D. Entonces, para los Andes podemos ver una diferencia de casi 8 segundos, siendo que los modelos de velocidad de 1D no sobreestiman, calculan un tiempo menor del que debería de ser. Para lugares cercanos, esto es una estación de Brasil que está en la plataforma estable, entonces para lugares más cercanos no hay mucha variación, pero conforme se va acercando a la región andina, por ejemplo, ya la predicción de tiempos de viaje se hace mucho más notoria. Entonces, estos modelos fueron utilizados conjuntamente con la rutina de non-link lock, que fue desarrollada por Lomax en 2001, que permite el uso de modelos 3D para la localización de eventos. Entonces, usamos nuestros modelos con esta rutina para poder localizar eventos que tenían epicentros bien conocidos en nuestra área. El non-link lock nos da dos epicentros diferentes. Uno que calcula la función de probabilidad a posteriori, y el otro que nos da el mejor misfit, que tiene menor residuo. El primer test que hicimos fue con el sismo de Aquili, que fue el cual comenté en la introducción, que es un sismo antiguo de 1998, y debido a la época no existen muchos datos abiertos, no habían muchas estaciones en el área, entonces la cantidad de tiempos de llegada que teníamos disponibles eran muy pocos. La mayoría de los datos fueron cedidos por el Observatorio San Calixto de Bolivia. Y al utilizarlos, bueno, una cosa importante es que en este caso solamente utilizamos el modelo de onda P porque no teníamos datos de llegadas onda S. Entonces, utilizamos 14 estaciones. La mayoría de ellas están ubicadas a una distancia regional. La más cercana está como a 4 grados, entonces no está muy cerca del epicentro esperado. Pero al calcular los epicentros, vemos que funciona bastante mejor que el modelo RCTT que habíamos hecho la primera tentativa. Y los dos epicentros que obtuvimos con el non-link lock están dentro del elipse de error del programa. Y la ruptura de la falla también se encuentra muy cerca, tiene menos de 5 kilómetros de distancia, entonces entra entre la precisión de eventos bien localizados. El problema, por decir así, que tuvimos con esta localización es la profundidad, ya que se usaron estaciones
no tan cercanas, son estaciones de distancia regional, la profundidad no fue bien definida. Sin embargo, está dentro de lo esperado, que el sismo ocurrió a una profundidad de 15 kilómetros aproximadamente y el NOMILOC nos dio entre 17 y 20 kilómetros. Y los residuos de las estaciones utilizadas también fueron bastante pequeños. Generalmente las estaciones que se localizan en la parte andina, como La Paz, por ejemplo, suelen presentar residuos grandes, y en este caso no presentaron residuos tan grandes. Tenemos un residuo de 1.6, o son distancias más afastadas, son más lejanas. El otro sismo que utilizamos como test fue un sismo de Amargosa del nordeste de Brasil. Este sismo fue estudiado por una red local. Aderson tal vez después nos puede contar un poco más de esto, pero las réplicas de este sismo fueron bien localizadas con una red local del nordeste. Y el sismo principal, bueno, usamos el modelo 3D y tenemos estas dos localizaciones que son la estrella azul y celeste. Esta localización de estrella verde es una localización con un modelo no es un modelo 1D que se usa en Brasil, pero que trata de imitar los tiempos de llegada de modelos 3D y con la rutina HIPO 71. La estrella negra es la localización de Centro de Sismología utilizando modelos 1D, y las estrellas rojas son las réplicas bien localizadas. Entonces usamos estas réplicas como referencia para evaluar qué también funcionaron nuestros modelos. En este caso usamos 13 estaciones, 13 llegadas de onda P y una llegada de onda S. Nuestra localización también está muy cerca de las réplicas, con distancias muy pequeñas, aproximadamente 2 kilómetros. Al igual que en el ejemplo anterior del sismo de Aikile, la profundidad no fue bien resolvida, y es también porque se han usado estaciones regionales. Tenemos dos estaciones locales y ya después son estaciones más lejanas. Tal vez aquí en el mapa parecen que están muy cerca por la escala. De igual manera, el residuo es bastante pequeño en comparación con modelos 1D, y bueno, la estación de onda S que usamos fue la más cercana, porque ya para distancias mayores estábamos obteniendo residuos bastante grandes y preferimos usar las estaciones más cercanas. Y finalmente, también testamos el sismo de Guyana. Este sismo ocurrió en enero del año pasado. Tuvo una magnitud de 5.6, no me equivoco, y es uno de los sismos más grandes y más importantes que han ocurrido en los últimos años, y sobre todo que ha sido bien registrado por muchas estaciones, sobre todo de la red sismográfica de Brasil, que estaba súper cerca, y algunas estaciones internacionales cercanas también. Para este sismo usamos 10 estaciones. Un inconveniente que encontramos fue que el sismo ocurrió en el límite de Brasil con la Guyana, y no teníamos estaciones disponibles para el norte. Entonces pudimos usar una estación internacional, y las demás, y después para el norte no tuvimos más información. Sin embargo, nuestra localización también fue muy buena. Nuestros resultados fueron muy alentadores. La estrella negra es la localización estándar con modelos 1D. La estrella roja es una localización obtenida también utilizando satélites, que es una ubicación bastante precisa, y nuestros 2 epicentros. Y una elipse de error también consecuente. En este caso, nuestra profundidad fue mejor definida. Las estrellitas verdes que podemos ver aquí son réplicas.
que fueron estudiadas con una red local que fue instalada después del sismo principal. Fueron estudiadas como 800 réplicas por el Centro de Sismología aquí en la universidad. Entonces, usamos estas réplicas y el epicentro determinado por satélite para comparar nuestras localizaciones. Usamos 10 llegadas de onda P y una llegada de onda S de la estación más cercana, que es esta de aquí, que se ve casi encima del epicentro. Nuestro RMS en este caso fue muy pequeñito, fue de 0.12. Y tenemos que, por ejemplo, en las estaciones más cercanas, la diferencia entre el tiempo de viaje esperado y observado es casi 0. Y bueno, con la distancia va aumentando un poco. Algunas consideraciones finales. Los modelos que construimos muestran una variación real de la velocidad e incorporan las interfaces más importantes de la litosfera y las discontinuidades mantélicas globales. Utilizando estos modelos 3D de velocidad hemos localizado satisfactoriamente varios sismos. Aquí vimos 3 ejemplos, que son los que tienen epicentros bien conocidos, como el sismo de Aikile y el sismo de Amargosa, que también es muy importante aquí en Brasil, y el sismo de Guyana, que está todavía siendo estudiado y está con visas a virar el sismo Grand True de Sudamérica, en la parte estable, claro. Este modelo está disponible en esta dirección aquí. Es un repositorio de GitHub. Incluye los modelos de velocidad 3D, tanto en texto como en binario, y las instrucciones para ser utilizado conjuntamente con la rutina del non-link lock. Todavía estamos con un poquito de tiempo. Entonces, voy a mostrar un poquito cómo es la localización con esta rutina y al final les voy a poner es un video como de 8 minutos, un poquito largo, que explica cómo se hace toda la localización y los pasos a seguir. Es simple realmente. Al inicio da un poquito de trabajo en compilar cosas o bajar los programas, pero una vez instalado es fácil de usar y bueno, instamos a toda la comunidad sismológica a usarlo para ir mejorándolo también, porque pues, como comenté, usamos velocidades medias globales, no se usaron velocidades reales del área. Entonces es bueno y queremos tener feedback y seguir mejorando esto para poder tener un modelo real de velocidad 3D que nos ayude en la localización de epicentros en Sudamérica. Lo primero es bajar e instalar el non-link lock. Después de instalado deben estar estos comandos o estos ejecutables funcionando bien. Después del link de GitHub bajamos el ejemplo que es el sismo de la Guyana. Y se debe de tener los archivos de input para el programa y unas unas carpetas que son para la localización, el modelo que está siendo fornecido, los tiempos de llegada y una pasta de tiempos. Esta carpeta está vacía y una vez que uno genere los grids de tiempo de llegada, se van a ir guardando aquí. ¿Cómo funciona el non-link lock? En la carpeta de modelo tenemos los binarios de los modelos de velocidad 3D. Con estos binarios, juntamente con las localizaciones de las estaciones, generamos grids 3D de slowness y grids de tiempo para cada punto del área que queremos calcular. Los grids de tiempo de cada estación para cada punto. Y utilizando estos grids de tiempo con los tiempos de llegada, llegamos a una localización. Para crear el grid de slowness tenemos un archivo de control, que es este de aquí, que en el ejemplo, si bajan del GitHub, va a estar como guyana_p.in. Y lo que tiene, la única parte que es importante de ese archivo de control, que es pequeñito también, es tenemos que dar dónde está nuestro modelo binario, que es este de aquí. Esas informaciones que no es para cambiar porque es la resolución y los números de puntos que tiene el modelo.
dónde queremos guardar el modelo que se va a crear de slowness. En la pasta modelo generalmente le ponemos el nombre que queramos, el tipo de onda que es, si es P o S, y en esta parte damos el número de puntos que queremos que se cree en estos grids. Lo que se tiene que ver es que esta área englobe tanto las estaciones que queremos usar como el posible epicentro. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de la Guyana, hay 1.600 puntos para el este, 2.300 para el norte, 307 puntos en profundidad, y empieza a partir de 1.400 kilómetros de la parte inferior del modelo. Y la resolución es de 1 kilómetro. Esta parte de aquí está en kilómetros, no es en grados por si acaso, y eso de aquí es el tipo de grid que se tiene que construir, entonces eso de ahí no cambia. Tenemos un archivo de estaciones también con este formato, es getSource, el nombre de la estación, latitud, longitud, eso de aquí es down, si estuviera por debajo del nivel del mar, y esto de aquí que es la altitud. Para los grids de tiempo usamos el modelo creado, que se llama Guyana, y le pedimos que los grids de tiempo se guarden en esta carpeta y especificamos que son de onda P, y para eso usamos también las estaciones. Entonces, una vez creados los grids de tiempo, usamos estos y el archivo de tiempos de llegada, que puede ser en cualquier formato, Nordic, QuickMail, lo que sea más fácil, que el programa lee casi todos, y utilizamos archivo de observación de tiempo de llegada, en qué formato está, en qué carpeta están los grids de tiempo y dónde queremos que se guarden los archivos finales. Entonces, con esta información ya podemos localizar el evento. Aquí les paso un video que es un poquito largo y como 8 minutos, pero tiene todo, desde cómo bajar el programa del NonLink. Ahí, cuando vamos al link, ahí él explica cómo compilar, como todo es súper fácil, es bajarlo, darle un CMake y después un make, y él compila todo. Y en teoría, después de hacer eso, ya debería estar funcionando. Y después bajar del GitHub, por ejemplo, este ejemplo de la Guyana, donde están los modelos de velocidad 3D. Bajamos lo de la Guyana y vamos a tener todos los archivos que les mencioné. Tenemos un README que explica cómo usar los modelos, cómo usar el non-link log. Realmente es bien ilustrativo. Explica todo, y hay un makefile que hace todo más fácil aún, porque ya solamente con dar un comando de make p o make s, que es para crear el modelo de slowness y los tiempos de llegada tanto para onda p y s, ya es mucho más sencillo. Este makefile también explica qué hace cada comando. No es tan largo, si tienen interés, curiosidad, no va, lo lee y entiende mejor cómo funciona toda la rutina. En la carpeta del modelo, como les dije, están el modelo en texto, que es el TXT, y los binarios, que es el punto buff. En tiempo no hay nada, y un README también que es ilustrativo, que explica para qué sirve esa carpeta. En observación y localización también están vacíos. Bueno, en observación tenemos los tiempos de llegada. Y esto es el archivo de entrada para calcular los grids de slowness y grids de tiempo para onda P. Tenemos un control ahí que es un número random que siempre tiene que existir. La transformación simple, que es como está en kilómetros y estamos trabajando en coordenadas, es una transformación bien simple. Hay varias opciones, pero en este caso usamos la simple. Le decimos de dónde tomar el modelo en binario, los parámetros que no se deben de cambiar, que les expliqué, dónde guardarlo, el área que queremos que cree el modelo, que debe contener las estaciones y el epicentro esperado. Y bueno, hay una información más que es el mínimo o el máximo de velocidad, pero realmente no hace diferencia.
Y para el tiempo tenemos, le indicamos de dónde coger el grid slowness y dónde guardar los grids de tiempo. Y para eso necesitamos el archivo de estaciones, que es el que les mostré en la presentación, que es un archivo bien simple, que tiene el nombre de la estación, la localización en longitud, latitud. Eso puede ser también en otros, no necesariamente en longitud, latitud, sino en kilómetros a partir de cierto punto. En la documentación del NOMILO que explica mejor eso. Y después de eso simplemente le hacemos un make p. Y ya esto hace que se creen los grids de slowness para el área que pedimos y después pasa a calcular los grids de tiempo para cada estación. El video está cortado porque sí, dependiendo del área puede demorar más tiempo. En esta área que es un poco grande demora como 5 minutos para cada estación, entonces hay que tenerle un poquito de paciencia. Y lo mismo para el Onda S, es otro archivo de control, pero tiene las mismas especificaciones. Lo único que cambia es el tipo de Onda S. Y para poder tal vez guardar tiempo, ganar tiempo, comentamos las estaciones que no queremos que se generen los grids de tiempo de Onda S porque no tenemos llegadas de Onda S de esas estaciones. Entonces, así va a crear solamente los grids de tiempo en las estaciones que queremos. Y le damos un make S. Luego vamos a la pasta de modelo, vemos que se ha creado el slowness. Y en observación tenemos, en el ejemplo que es bajan del GitHub, ya va a haber un archivo que está en formato Nordic de los tiempos de llegada para varias estaciones. Algunas de ellas no han sido utilizadas, pero tenemos esa información. En caso quieran bajar sus propios archivos tiempo llegadas, pueden hacerlo con OpsPy. Por ejemplo, aquí vamos a bajar del sismo de Guyana. Ese es el código del sismo aquí en el Centro de Sismología. Y pedimos que nos traiga esa información y la guardamos en el formato Nordic, que es el que está en el ejemplo, y le ponemos un nombre. Ahí, si vemos el ejemplo que hemos bajado, tenemos las estaciones, los canales, el tipo de onda y la hora de llegada. Y este formato nos da también los recibos que puede tener la localización, la distancia y el azimut. Y si tenemos un quick mail y lo queremos guardar en Nordic, lo leemos también con el OpsPy y simplemente le pedimos guardar en Nordic. Y ya también tenemos nuestro archivo de tiempos de llegada. Estos archivos ya se pueden colocar en la pasta de observación y usar directamente. Si estos archivos tienen más estaciones de las que tenemos, no importa, no los van a utilizar. Y ya para la localización tenemos la entrada de Guyana Location y simplemente le pedimos de dónde coger los grids de tiempo, las observaciones y dónde guardar los resultados. Podemos darle varios parámetros como qué área utilizar, si utilizar todo el área, si va a calcular los errores, qué tipo de método va a utilizar para la localización, qué tipo de fases. En la documentación del NOMILO que está bien explicado toda esa parte, entonces se puede ir también a esa referencia para poder entender mejor. Y le damos un make location y ya nos localiza todo. Usa los tiempos de llegada, nos dice cuál es el volumen de elipse de error. Tenemos el archivo donde se guardó todo lo que referente a la localización y los residuos de cada estación que tenemos en la parte inferior. Si vamos al texto de la localización del evento, es un texto medio confuso y largo, pero nos da la localización tanto con el PDF, que es la máxima probabilidad, ya hace la conversión para latitud, longitud. Tenemos también el RMS y un epicentro esperado que tenemos ahí y una elipse de error.
Y también nos muestra la información de las estaciones, los tiempos de residuo, los tiempos esperados, y de las estaciones que no habían grid de tiempo, pero que estaban en el archivo de observación, simplemente no los tome en cuenta y queda como un 0. Y finalmente le podemos dar un makefig para que nos dé una figura, en este caso es una figura padrón del non-link log, que está en kilómetros. No es muy explicativa, pero si vamos a la pasta log, después de darle makefig, nos bota unos archivos que dan .xyz y podemos hacer nuestras propias figuras utilizando el software de nuestra preferencia. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, algunas cosas, estoy aquí a disposición. Sí, muchísimas gracias, Carolina. Bien interesante. Yo mismo tengo un par de preguntas, pero no voy a utilizar de mi posición de aquí, pero voy a ver para otras personas que si quieren preguntar algo, por favor. No. Ok, yo tengo una, hiciste, si yo comprendí bien, cuando mostraste ahí en primera parte de tu presentación, en la diapositiva, había un cubo, creo que no sé, es el diagrama o algo, con los límites de tu modelo son de la parte continental de Sudamérica. Sí. Esto es sí, porque me pregunto que sería interesante, y es una pregunta, yo estoy pensando alto, ¿no? Así que tampoco es una... ¿Cómo se podría utilizar tu trabajo para mejor localizar los eventos en la dorsal mesoceánica? Que hay bastantes eventos de magnitud de 4, 5, incluso algunos mayores, que ocurren ahí. Y ahí tenemos un problema que tenemos bastantes estaciones en Sudamérica, algunas en África y unas otras que están ahí por las islas. Entonces, yo estoy pensando cómo si se funcionaría algo de ese tipo utilizando tu modelo. ¿Cómo está la parte de modelo en el centro del océano? Voy a poner de nuevo, creo que ya dejé de compartir, ¿cierto? ¿Cómo comparto aquí? O incluso eventos que ocurren, por ejemplo, en la plataforma oceánica de Brasil. ¿Estás viendo mi pantalla, Anderson? ¿Me confirmas, Sí. por favor? Entonces, Sí. este cuadrado azul es la extensión del modelo. Realmente ha sido construido para la parte continental. Tiene una parte oceánica aquí, pero es pues, porque tiene que ser un cuadrado, entonces ya fue de relleno. Sí. Entonces, como si bien es un modelo regional, para la localización de eventos intentamos usar estaciones más locales, mientras más cercanas estén nos da un mejor resultado y tanto en la profundidad. Ya los sismos de la dorsal me parece que están un poquito más alejados. Sí. Igual si se quiere usar un modelo 3D habría que expandir el modelo para esa área. Sí. Y por ejemplo, pues, se puede intentar hacer, siempre se puede intentar todo. El modelo ha sido construido de forma que es un código en Python, entonces si le damos un límite mayor a lo que va a hacer es coger la información de los inputs, tanto de topografía, de sedimentos. De mojo. Entonces, se puede usar más información de una área mayor y construir un modelo para esa área. Como te comentaba, este modelo ha sido construido para la parte continental porque, por ejemplo, la actualización de mojo que tenemos es de esta parte, también tenemos datos más recientes de la profundidad de esa discontinuidad. Ya, para el océano habría que
buscar otros modelos, otros estudios, compilarlos y construir un modelo para esa área. Debido a la distancia de los epicentros, la verdad no sabría decirte que también funcionaría, pero siempre se puede hacer el Sí. intento. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Creo que en chat. Aquí, no sé. ¿Me ayudas con el chat? Porque cuando estoy Sí, compartiendo creo pantalla que no hay puedo ver. creo que hay una pregunta que de Claudia Caro. Muchas gracias por tu bonita presentación. Quisiera saber si una mejora del modelo presentado podría ayudar a mejorar los sistemas de alerta de sismo y la ubicación de zonas de riesgo. Bueno, creo que esa pregunta está más enfocada para la parte que es altamente sísmica. El modelo realmente no abarca esa parte. Los sismos que se presentan en la plataforma sísmica son más pequeños. Lo que es de alerta sísmica, se trabaja con la llegada de la onda P y emite una alerta de 20, 30 segundos, qué sé yo, hasta que llegue la onda de superficie y avisa a la población que tiene que evacuar. El modelo está más orientado a una localización bastante precisa. Puede ayudar, sí, pero no veo, o no sé, alguien me corrige, no le veo un gran potencial a lo que es alerta sísmica, porque la alerta sísmica en sí es como evacúen toda esta área y pues la precisión del epicentro pues, no importa mucho. En el modelo SUNDE tenemos una precisión de más o menos 20 kilómetros, pero pues para avisar a la población de evacuar creo que es una precisión buena. Ok. Marcelo Bianchi ha acrescentado que el modelo podría ayudar a delimitar mejor la falla sísmica, pero no en tiempo real. Es lo que... Sí, porque Sí. igual en el video que les mostré, el cálculo de los tiempos de viaje y todo eso demora bastante. Sí. Otra pregunta que tengo, ¿existe algún tipo de teste sintético para ver cómo se comporta porque ves, la distribución de estaciones ahí en Sudamérica es bien heterogéneo, ¿no? Así hay, Ujú. ¿cómo esto afecta la resolución en profundidad, la profundidad de los eventos? ¿Cuál es la resolución máxima que tienen ciertas zonas? ¿Existe algo de ese sentido? Con Eh, datos sintéticos, por ejemplo, contaminados por eh, ruido o lo que... con dados sintéticos no llegamos aún a hacer eso, pero sí vimos en los ejemplos y hemos estado trabajando en localización de eventos de la zona y para resolver la profundidad necesitamos estaciones más cercanas. Usando la onda S ayuda un montón, pero tiene que ser estaciones cercanas. Por ejemplo, en el sismo de Aikile, que es el de la región andina de 1998, la estación más cercana es a 4 grados de distancia, que ya es más de 400 kilómetros, y solamente con ondas P, entonces la profundidad no se pudo resolver bien. Cuanto más estaciones locales tenemos y lecturas bien hechas de onda P y S, la profundidad se puede resolver mejor. Otra cosa que también vimos es que el picalle, no sé cómo dicen en español, Sí, sí. la marca de llegadas de ondas influye bastante. Entonces, por ejemplo, en el sismo de Amargosa, yo estaba trabajando con unas llegadas que bajé del Saichi y estaba con unos errores grandes y ya después corrigieron los tiempos de llegada con Marcelo Bianchi, Marcelo Asunción, el picalle, como que mejoró bastante y se pudo llegar a un resultado mucho mejor. Entonces, sí. Y bueno, la onda S pues, es más difícil de marcar también en estaciones más lejanas. Cuanto más cercanas es fácil de verla, pero ya más lejanas puede tener ruido, es difícil de marcar con precisión y eso genera incertezas grandes. Es por eso que cuando usamos onda S usamos las estaciones más cercanas. Perfecto. Una extensión natural, pero no sé, sería, está utilizando algoritmos que utilizan
picaje, ¿no? O picking, ¿no? Como que, Ujú. había la posibilidad también de hacer extensión con un algoritmo que, como que ese de grid search, como por ejemplo que no necesita del picking, hace un backpropagation para localizar los eventos. Creo que eso sería interesante también. Ujú. Pero, Aderson, Sí, 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 Marcelo, uy. sí, me gustaría de decir un punto más que es interesante, que lo non-link lock no hace como una localización tradicional donde se presenta solamente un epicentro al Ah, final, pero lo non-link lock se entrega como uma nuvem de puntos sí, que todas seriam como tentativas de localização ok. associadas com uma certa PDF de localização. E a distribuição desta nuvem ou deste cloud de pontos te diz algo como está bem Sí, ou mal ok. sua distribuição de estações. Normalmente, por exemplo, você pega o evento de Guiana, Carol. Por exemplo, mira que a nuvem de pontos está como norte-sul. Uhum. Simplesmente porque temos uma boa cobertura azimutal, pero não temos como estações a norte para Sí. que se limite. Entonces la elipse es bien alongada del norte al Ujú. sur, ¿no? Exato. Por Pero ejemplo, é o mesmo para todos. Em Bahia, lo mismo para Sí, Amargosa. sí, Para, en todos los ejemplos donde se tiene menos cobertura de estaciones o un gap azimutal, la elipse tiende para ir para ese lugar. sí, pero a elipse sai da análise desta como nuvem de pontos Ujú, que são ujú. representantes do PDF de localização, porque o Ok. non-lock busca ser como uma localização probabilística. E isto é uma outra coisa interessante, que, por exemplo, Carolina ha posto como dois epicentros, o PDF non-lock e expected non-lock. Uno seria o epicentro que tem o menor resíduo, ou o menor RMS, e o outro é como o centro de massa de la elipse, de la nuvem de pontos. Ok. Ujú. El centroide. El Isso, espectro es el centro y la estrella celeste que vemos es el que tiene menor residuo. Sí. sim, perfeito. Pero isso está muito bem em non-lock, porque pode como medir um pouco melhor os problemas de localização que tem mirando para a nuvem de pontos. Ujú. Muy chévere. ¿Me permites, Anderson? Sí, por favor. Bueno, felicitaciones, Carolina, por el trabajo. Realmente muy interesante y me has hecho recordar un poco hace muchos años cuando yo me dedicaba, cuando empecé a trabajar en esto y cómo ha evolucionado esto. Recuerdo que en algún momento trabajamos, tal vez en lo que has investigado, utilizamos el programa iPoeter, que justamente generaba un modelo de corteza tridimensional y se entraba como modelo en el iPoeter una malla que representaba, digamos, las velocidades en una determinada profundidad. Bueno, eso simplemente como información, ¿no? Pero lo que a mí me quisiera preguntarte es, ¿cómo has validado la certeza de tus datos? Esa es una cosa que me preocupa. El problema hipocentral es un problema inverso. En física lo entendemos como un problema inverso. Y obviamente cuando en el elipse, en teoría, vendría a ser, hay una probabilidad muy alta de que ahí esté el epicentro, ¿correcto? Eso es Ujú. lo que se entiende realmente. Pero una forma de validar la información que nosotros hicimos hace muchos años fue, como lo dijo Anderson, generar sismos, por ejemplo, hipotéticos, ¿cierto? Yo puedo generar lecturas, puedo generar elementos hipotéticos que al hacer el proceso inverso me van a generar, deben darme esos datos, en teoría. No Ujú. sé si has validado de esa manera para darte una idea de la fuerza, o podríamos decir de la certeza del trabajo, que me parece muy interesante y nuevamente te felicito. Esa sería mi pregunta.
Muchas gracias, Leandro. Bueno, con respecto a los datos sintéticos, en un primer momento hicimos pruebas sintéticas con tiempos de viaje para unas estaciones de los Andes. Con sismos sintéticos realmente todavía no hicimos pruebas. Como comparamos la localización, los eventos son con estos eventos bien conocidos, entonces trabajamos comparando estas dos localizaciones, ¿no? En los sintéticos que hicimos de tiempos de viaje de las ondas, como te digo, fue en un primer momento que me parece que esta imagen deriva de eso. Vimos como el tiempo esperado y el tiempo observado para ciertas estaciones, pero no llegamos a trabajar con eventos sintéticos propiamente dichos. Creo que es algo que podemos hacer, un paso para frente para poder seguir mejorando el modelo. Y también nos gustaría, como dije, tener un feedback si lo usan o qué problemas o qué mejoras pueden encontrar, porque es un modelo construido con compilaciones globales, entonces sí nos gustaría tener un modelo real de velocidades de Sudamérica. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, si no hay nada más para que discutamos, quiero decir muchísimas gracias otra vez, Carolina. ¿Se puede quitar la pantalla de presentación? Sí. Sí, a ver, esto aquí, sí, ahí. Ok, entonces que muchísimas gracias, el trabajo está bien interesante, te felicito así como las personas, tus colegas de trabajo también ahí en São Paulo que está bien interesante, y es cierto que bastante aplicaciones, hay bastante en tu plato para, Muchas gracias, Anderson. bastante cosa que Agradecer al profesor Marcelo Bianchi realmente que ha tenido una gran participación en este trabajo, comentando, ayudando. Ha sido mi orientador en el doctorado y muchas gracias a él también, que sin él no salía este trabajo. Ok, entonces creo que llegamos a más una edición. Buenas noches a todos y ahora paso la palabra para Leandro. Por favor, Leandro, para Bueno, la finalización. Carolina, gracias, Anderson. Bueno, Carolina, nuevamente mis felicitaciones por el trabajo. Y desde Ceresis, creo yo, te ofrecemos nuestra colaboración para poder hacer ese feedback que tú mencionas. Creo yo que en el nuevo mundo que vivimos, con la tecnología que tenemos, podemos empezar a hacer esas cosas de manera conjunta. Así que tienes nuestra ayuda para que puedas hacer ese feedback con los países y la gente que está trabajando en este tema. Me parece que sería muy útil. Muchas gracias nuevamente y las puertas de Ceresis están abiertas para poder hacer otra charla, discusiones tal vez, o de repente también ver alguna reunión referente al tema. Muy buenas Muchas noches. gracias, Leandro. Gracias, Anderson. Gracias a todos por su participación. Muy buenas noches y muchas gracias por su participación. Gracias, Anderson. Adiós, Nada, Carolina. um abraço, Marcelo. Tchau, tchau. Abraço. Abraço. Leandro. Tchau, tchau. Adiós. Boa noite. Boa noite.